¿Se está viendo? Listo, buenas noches. En el día de hoy, 21 de junio, vamos a arrancar con nuestra sesión sincrónica, con la cual digamos que vamos oficialmente a darle la apertura a la fase de análisis, que ya habíamos, se hace parte de esta apertura de esta fase de análisis. Recordemos que vamos a abordar 14 evidencias en este inicio con esta fase, de las cuales pues ya debemos haber presentado. Hoy lo vamos a tratar y recordar salud y reflexión, los canales de comunicación, recordarlos, otras solicitudes. Vamos a revisar brevemente cuáles aprendizajes han aprobado y cuáles todavía aún siguen pendientes. El tema de la fase de inducción es de recordarles de que yo no puedo calificarles evidencias de la fase de análisis hasta que totalmente no me acaben la inducción. Entonces creo que vamos llegando a 29 aprendices de los 36, 37 que han participado. Denomino han participado, que al menos me han enviado una evidencia de las calificables. Listo. Y nada, agradecerles su permanente atención acerca del curso. Los he visto muy interactivos en el grupo del WhatsApp y eso hace parte de la formación. El tema de los grupos, pues todavía no hemos evolucionado mucho. Solamente he visto dos parejas que han trabajado. El resto, la gran mayoría lo ha hecho de manera individual. Bueno, la frase de hoy es la misma que les coloqué en el anuncio hace un rato. El éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Esa es la que se llama Bobby Unz. Allí pues básicamente conozcamos los factores del éxito. Entonces aquí nos hablan de dos variables. Una es prepararnos y otra es encontrar la oportunidad. Muchas veces nos llega la oportunidad y no estamos preparados y a veces la dejamos pasar. Muchas otras veces se nos presenta la oportunidad, pero así no tengamos la preparación, como esas ganas, ese deseo de hacer las cosas, nos hace de alguna manera encontrar los caminos para llegar. La otra opción es totalmente el otro extremo, que es que muchas veces estamos preparados y a veces no nos llega la oportunidad. Entonces esto lo asumo para que de pronto a veces se preparó en X o Y tema académicamente y de pronto no le sale el trabajo que nos dice, no, es que lo que yo sé es este tema y hombre, no puedo ubicarme ahí, me salen otras cosas, pero no me siento bien o no las quiero hacer o hoy las hago, pero pues evidentemente estoy descontento y no las hago. Pero muchas veces llega la oportunidad y a veces nos asustamos o les da temor a asumir la responsabilidad y también la dejan perder. Entonces la invitación es hoy a que aprovechen cada momento. No sabemos cuándo se nos va a presentar una oportunidad, pero en el momento que llegue, si tenemos la preparación, ideal, de tomarla, pero si no la llegamos a tener, o buscarla o intentarlo, no simplemente dejar pasar la oportunidad porque tal vez no va a volver. Listo, bueno. Refresco el tema de los canales de comunicación, por dudas, inquietudes, el chat de territorio. Ya esta semana lo comenzaron a utilizar, me parece muy bien. Verificar los anuncios. No es por molestarles la vida, pero cuando yo veo que preguntan que el enlace, que hay la duda, es porque no verificaron el anuncio. Siempre en el anuncio está allí el enlace, entonces ojo con eso. O sea, ya debemos irle tomando el ritmo a cómo encontramos las cosas. Aquí afortunadamente el grupo ha arrancado y pues digamos que no están participando todos en el grupo de WhatsApp, en el sentido que uno no están los 50 aprendices. Pero sí hay una buena interacción de unos 10, 12, 15. Esperemos que todos en algún momento el granito de arena que puedan aportarle al compañero, pues le sirve
y no solamente a ese compañero, sino a algunos otros que están allí, pero tímidamente a veces les da pena de pronto preguntar. Listo, recordarles el número del WhatsApp, 320-220-4110, mi correo electrónico, eriandradepolanco@micena.edu.co, y algunos todavía tienen dificultades con el tema de cómo ingresar o cómo subir las evidencias. En el día por el foro de dudas, en una de las últimas intervenciones, le hice un video corto, no quedó muy bien el tema del audio, pero allí está la explicación de cómo subir las evidencias para que quienes aún tienen dudas o quienes aún me escriben por WhatsApp, que si me las mandan al correo electrónico, ¿no? Entonces, no, si quiero ser muy claro, cada evidencia tiene un enlace. Entonces, por cada enlace deben subir cada una de las evidencias. Por el usuario de Esteban, les voy a ayudar pues constantemente haciendo videos de cositas así que tienen dificultades, como el día de hoy, que hay como una inconsistencia, no sé, cada 24, 48 horas se está desconfigurando la evaluación, porque el día viernes algunos la habían presentado, bueno, sí que tenían dificultades y eso, de que pues no lo probaba, pero era lo que yo les decía al principio, para presentar la evaluación hay que darle una ojeada a los materiales. ¿Para qué? Para al menos saber dónde buscar. En torno a eso, inicialmente venía con 1 hora, yo coloqué 2 horas, porque ya también arrancamos con una nueva evaluación, entonces la primera evaluación se la reduje a 16 puntos, creo que traía 25 si no estoy mal, entonces la dejé en 16 puntos. Quienes ya la han presentado, pues simplemente pues las notas les subieron porque el que más había sacado 30 y algo, 40 y algo, entonces ya ahora quedó de 50 y algo y hay uno de 60. Entonces vamos a hacer un acuerdo. Quienes estén de 60 para arriba, que quiere decir que fallaron en una o dos respuestas en las salas de atención, que con este grupo quedaron los martes, o sea, nos ponemos de acuerdo y yo les ayudo con ese refuerzo para esa una o dos preguntitas que nos hicieron falta. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues quería acomodar esos primeros mensajes de la formación. Quiero ser claro, vea, el primer día teníamos 21 aprendices, estamos hablando de la semana pasada, cuando ya hicimos el segundo corte, porque recuerde que ampliamos como una semana larguita el tema de la inducción porque no acababan, habían 21 aprendices al día de hoy, o sea, esto estamos hablando hace 8 días que fue exactamente, y ya se terminaba la fase, esa fase, es corta la inducción, al día de hoy van 30, los cuales los he estado muy juiciosamente en la medida que veo que terminan acá en el anuncio, y les estoy colocando allí en el anuncio. Pues vamos a tratar de hacerlo hoy un poquito interactivo. Entonces, recordar que aquí ya llevamos 27, 28, 29. A las 9 de la mañana de hoy van 29. Me preocupan los 6 o 7 que han participado, pero que no han terminado. Hay algunos que solo deben una evidencia y hay algunos otros que deben 2. Y hay una persona que creo que entró sobre el final, que apenas ha entregado una evidencia. Entonces, por favor, necesitamos terminar la inducción, porque si no aprueban la inducción, no les vamos a calificar los resultados de aprendizaje de la fase análisis, porque un aprendiz si no hace la inducción, pues no puede continuar. Entonces, en eso quiero ser claro, muy enfático. Ya hemos avanzado del primer cuadro, que no lo saqué, que eran 4 o 5 aprendices que lo han logrado. Pasamos a 21, ahorita ya llevamos 29. Quisiera que aquellos que todavía deben 1, 2 o hasta 3 evidencias de las calificables, por favor, de aquí al viernes nos pongamos al día para que ya estemos los 36 que han ingresado y han trabajado. Los otros restantes, 13, 14 que no han participado, continuaremos con el proceso disciplinario, pues, lamentablemente para desatarlos, porque si no no hay respuesta, pues no queda otro camino. Listo. Bueno, entonces hasta allí era esta primera parte que quería como abordar. En esta segunda evidencia tenemos que hacer, bueno, de las evidencias presentadas por el grupo del WhatsApp, que les
les mostré una de las evidencias que enviaron algunos de sus compañeros de resolución, cómo debería ser el orden. Hay unas evidencias muy bonitas, hay algunos que manejan bien el tema de Kanban, hicieron como un video con el catálogo, muy bien. Pero hay algunos otros que hicieron la actividad, pero de pronto quedó muy sueltica. Entonces, el objetivo de enviarles esa evidencia era ver que el mensaje se dio, porque con que al menos de los todavía no recibido, porque he recibido máximo por ahí 12, 13 trabajos, hay nada más unos 3 que lo hicieron de esa manera, y me pareció de la más organizada en la que les mostré. Pues aprovecho de paso para que felicitar a la compañera que lo hizo. Pues no se desanimen, estamos arrancando. Es normal que en ocasiones a veces no entendamos bien las cosas, pero la idea es que en la medida que vamos avanzando, vamos a ir teniendo como un estilo de hacer la evidencia de una manera muy estética, que eso les va a servir cuando ustedes estén trabajando. Se acostumbren siempre a tener un orden, una presentación, a buscarle ese documento que ustedes preparan, cualquier persona que lo vea está en capacidad de entenderlo. Es eso básicamente lo que buscamos con el logro del envío de estas evidencias, porque en su vida laboral en algún momento les va a tocar hacer una presentación a otros compañeros y mientras más ordenadamente lo hagan, pues mucho mejor. Listo, entonces hasta aquí de esto que hemos hablado. ¿Hay alguien que tenga alguna inquietud todavía con de lo que hemos hablado, los canales de publicación, la manera de manejar la plataforma? Para continuar con el siguiente paso. ¿Sí? ¿Alguien me habló por allí? Profesor, buenas noches. Sí, buenas ¿Hasta qué noches. horas está activa la evaluación? La evaluación, como ustedes lo pudieron ver en el grupo del WhatsApp, quedó habilitada hasta el año entrante, dice, creo que mayo del 2020. O sea, le colocamos unas fechas amplias porque veía en algunos pantallados que ustedes me enviaban que aparecían 01, 0 no sé qué, o sea, desde ahí de entrada, pues yo me di cuenta que era un problema de configuración. La ha actualizado del lunes, fue como a las 4 de la tarde que alguien me dijo, y la actualicé y esa persona pudo hacer la evaluación. Después resultó desorganizada, o sea, entre el lunes a las 4 de la tarde y ayer martes, muchos seguían lo mismo. Por eso hoy cuando la volví a corregir, como sobre entre 4 y 5 de la tarde, no sé, les comencé a enviar pantallazos porque aproveché la generosidad de Esteban que me ha permitido usar su, su, su clave y contraseña, loguearme pues, para poder visualizar el curso. Entonces allí me di cuenta de dos cosas. Venga, les mostramos, que creo que por aquí todavía lo tengo abierto. Perdón un instante mientras aquí, listo. Bueno, les decía, yo acá por el usuario de, perdón un momento, creo que me toca volver a ingresar. Yo vivo constantemente mirando cositas porque nosotros también tenemos en teoría una opción que nos muestra cómo la ven los aprendices, pero en realidad nosotros vemos, o sea, yo sigo teniendo la necesidad de tener alguna clave de algunos de mis aprendices para poder verificar que las cosas que organizamos en el curso queden, porque estos cursos digamos que traen un aporte. Aprovecho aquí para decirle a Esteban, cuando le sale aquí esto es que tiene un mensaje. Yo sin querer no lo abrí, porque desde que le salga ahí el numerito es que tiene un mensaje. Debe darle clic ahí y leer. Es, según lo que hay por el encabezado, era de uno de sus compañeras del grupo. Entonces no lo ha contestado. Entonces, ojo con esos chicos que están también pendientes, porque en algún momento por ahí yo también le puedo escribir. Entonces, esa es la idea. Listo. Ya de pronto si alguien levantó la mano o algo, por ahí escuché, ¿qué? Ya revisamos. Entonces, vean, el tema entonces, como siempre, entramos por contenido del curso.
Ahorita como ya estamos, entonces viene la pregunta del millón. La inducción ahí sigue abierta. O sea, quienes están atrasados, dar clic allí, dar clic en la inducción y mirar qué evidencia les hace falta. ¿Listo? Entonces sigue abierta. En el momento que la vean cerrada, que ya no aparezca nada más de esto, es que ya no voy a recibir más evidencias. Continuamos acá en proyecto. Les damos clic en proyecto. Aquí, algunos de los que hasta ahora están entrando, pues recuerden, deben verificar qué es lo que hay ahí en la información del programa, qué es lo que hay ahí en el botón cronogramas, las actividades iniciales, que algunos hicieron, otros no, que era el tema de actualizar los datos y hacer el foro social. Y ahorita nosotros, ¿cuál es la carpeta que estamos trabajando? Esta que dice fase 1, análisis. Damos clic aquí donde dice actividad de proyecto 1. Aquí encontramos los materiales. Vamos a hacer un pequeño barrido de ellos. Entonces hay uno que se llama insumos, textiles y maquinaria y confección, actividad física y hábitos saludables, tecnologías de la información y las TIC, fundamentos del medio ambiente y seguridad en el trabajo, legislación en el medio ambiente y seguridad en el trabajo. ¿Con cuáles arrancamos trabajando? Con este de los insumos textiles y vamos a comenzar a trabajar este de fundamentos y este de legislación. Con estos dos documentos se van a realizar varias evidencias. Con el de la actividad física también se van a hacer unas evidencias, pero todavía no las hemos tocado, ni lo mismo con el de las tecnologías de la información. Porque si alguien pregunta, bueno, ¿qué debo estudiar? Entonces, el de los insumos para las evaluaciones y el de fundamentos de medio ambiente y el de legislación, que hoy ya hay una evidencia que lo requiere de las que se plantearon. Listo. Entonces, hasta allí espero que esté todo claro. Seguimos acá. Damos clic aquí en guía de aprendizaje. Entonces, yo siempre les he dicho a ustedes, la guía de aprendizaje es la carta de navegación, porque allí me va a decir qué tengo que hacer. Damos clic aquí en la guía. Entonces, si usted no lee esta guía de aprendizaje, no va a saber lo que tiene que hacer. Aquí están todas las evidencias, las hemos arrancado de acuerdo a cómo está en el cronograma, o sea, aquí está, si nosotros vamos a revisar, pues igual trae el programa, trae nuestro código del programa, que es 935500, el nombre del proyecto, que se llama Aseguramiento de la Calidad de los Procesos y Productos en las Empresas de Confección. Estamos en la actividad de proyecto análisis. En la actividad de proyecto 1 se llama reconocer los sistemas, métodos y habilidades y procesos de control en confección que garanticen un desempeño acorde con las actividades en el puesto de trabajo aplicando prácticas de salud y seguridad ocupacional. Vamos a verificar estas competencias, dos técnicas: controlar las operaciones en la costura de acuerdo a los parámetros de calidad, evaluar prendas de vestir según técnicas de auditoría y parámetros de calidad. Hay dos competencias transversales. Una de ellas es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos sociales. Y una que se llama claves, que es utilizar herramientas de informáticas de acuerdo con las necesidades y manejo de la información, que esta es la actividad que yo le digo de las TIC, que la vamos a ver hacia el final. ¿Qué resultados de aprendizaje? Que estos son los que yo muy focosamente les digo que son mis tocayos, que son su sigla es RAP. Entonces, técnicos hay dos: verificar la calidad de los materiales e insumos utilizados en los diferentes procesos de confección aplicando técnicas de muestreo de ficha técnica, que aquí ya comenzamos a ver qué es lo de la ficha técnica. Entonces, esa evidencia nos ayuda a aprobar ese resultado. Analizar los procesos de confección según especificaciones técnicas, que es el otro taller que vamos a ver el día de hoy. Transversales tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo, desarrollar habilidades psicomotrices. Entonces vamos a tratar, creo que aquí está, plan de ergonomía, de pausas activas, ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas al mejoramiento de la condición física, practicar hábitos saludables. Entonces todo eso tiene que ver con el tema de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Y las claves: seleccionar herramientas
tecnológicas de la información y de la comunicación TIC de acuerdo a las necesidades identificadas, usar las TIC de acuerdo a los requerimientos manuales, funcionamiento, procedimientos y estándares, verificar resultados obtenidos de acuerdo a los requerimientos, implementar las buenas prácticas de uso de acuerdo a las tecnologías. Estos códigos que ven son los que ustedes van a ver en las mismas evidencias cuando colocamos los anuncios. Entonces, cuando ven ese primer largo, con ese vamos a trabajar ese resultado de aprendizaje. O sea, esa actividad nos va a ayudar a obtener la aprobación del numerito que tenemos ahí en el código. Yo lo he dejado tal cual, así como viene la guía, porque más adelante, cuando realicemos la etapa productiva, van a entender muy bien este tema de las competencias, que son las cuales que ustedes deben validar cuando estén allí. Entonces, ¿cómo van a saber cuánto las van a validar? Entonces, cogemos, por ejemplo, esta técnica, entonces buscamos el resultado, entonces este aquí uno que termina en 1231, entonces es esta. Entonces, de acuerdo a este resultado y a la actividad que hicieron, si ustedes en su trabajo hacen algo por eso, validan la competencia, porque ya cuando vayan a hacer bitácoras, los que tengan que hacer bitácoras, tienen que trabajar es competencias. Entonces, por eso, desde ya les he dejado esos números tanto en los anuncios, en las guías, que es como viene esto, como en el cronograma también está esto. Entonces, para que ustedes entiendan de dónde salen las A que se colocan en los resultados de aprendizaje. Listo. Esta semana, como lo colocamos en el... bueno, igual antes de salirme aquí del curso, yo aquí les he colocado un 1, que es como las actividades de la primera semana, para los que llegan hasta ahora, esa semana que vamos a hacer. Entonces, el taller práctico, la evaluación y una presentación. La siguiente semana, ¿para qué? Para que vayamos en orden y siempre nos ingresemos por acá por contenido del curso. No exploremos la plataforma porque de pronto hay caminos que los llevan a otras fases, pero por allá todavía no vamos a ingresar. Entonces, este es el orden correcto. Alguien había visto por acá el foro y entonces me participó en el foro de compromiso del aprendiz. No, cuando abramos el foro es un foro diferente, entonces para que por favor sigamos el orden que está acá para el desarrollo de las evidencias. Es como viene allí, entonces allí ya está implementado así, pues para que tengamos como una línea de desarrollo de las evidencias, ¿sí? Y que esto coincide con el tema de los anuncios. Listo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, y el tema de la evaluación, aprovechemos para mirarlo acá, que era la otra explicación que me faltaba. Si aquí a ustedes estos, y por favor les agradezco, si en algún momento usted le da clic aquí en evaluación y aquí no le sale esta fecha, le coloqué vea, del 2020-03-12 al 2021-12-31. Si no sale esta fecha, muy probablemente no le va a dejar, porque aquí le estaba valiendo 001 o 010, imagínense, el año 10, pues pasó hace como días. Entonces, esa era la razón por la cual no les dejaba ver la evaluación. Los otros, quienes ya han hecho intentos, que fue el ejercicio que estuve haciendo, entonces, y que algunos me contaron que estaban tomando los pantallazos y luego entraban a responder, yo lo que tienen que hacer es mirar las preguntas, ahí van a aparecer sus respuestas. Entonces, en este caso quedaron 16 preguntas, yo ajusté eso un poquito, o sea, las revisan, van aquí a finalizar y aquí le dicen, usted ya finalizó la evaluación. Aquí como ya le hice el proceso, creo que aquí le sale una opción para darle un OK y automáticamente, al volverme yo aquí a la presentación, me apareció la nota porque en ese momento, cuando hice ese proceso, no le salía la nota. Entonces ya aquí sale una calificación de 88 sobre los 100 puntos. Entonces, por favor, revisar eso. Lo otro, si lo quiere volver a hacer, entonces le da aquí en reiniciar la evaluación y la puede presentar. En este caso, yo le aconsejaría a Esteban pues, no hacerlo porque pues, ya sacó 88 puntos, entonces no hay que hacerlo. Pero quien no le salga la nota, entonces hacer y que ya la haya presentado varias veces, entonces le da aquí preguntas, finalizar. Lo otro aquí, 2 también nos estaba jugando porque estaba saliendo, era por acá, no acá. Por eso era que me decían, es que tengo nomás 2 minutos algo o algo así. Y aquí vuelve y salen las fechas. Si a usted no le sale esto aquí al inicio, inmediatamente me avisan porque luego le digo, esto lo configuré el lunes y lo configuré ayer martes en la noche y hoy por la tarde. O sea, no sé si esto está molestando y lleva cada 24 horas. Esto, o sea, yo no le
cada que actualizo esto, lo hago para todos los aprendices de la ficha, no para unos sí, para otros no. Entonces es una inconsistencia de la plataforma de que no está tomando la información y me la está borrando. Entonces, cuando pase eso, entonces por favor me inscriben para estar, o sea, ya sabemos qué es lo que está aconteciendo con la evaluación. Esta semana hay que hacer otra evaluación, aquí de una vez vamos a hacer la prueba, está saliendo en 0, aquí no debe dejarla, aquí no debe dejarla tomar porque no tiene la fecha, sin embargo la había actualizado también, entonces no sé, es algo que está molestando, entonces no le sale aquí nada. Entonces, pero sí, aquí sí salen ajustadas las dos. Vean, sí, 001 1130. Listo. Entonces, ahorita vuelvo a ajustarla y volvemos a confirmar que aquí yo tengo por el usuario de Esteban que cómo revisar eso. Listo. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta acá? Angie, Alejandra, Zair, Isadora. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que no he podido mirar dónde encuentro grabaciones anteriores para poder recapitular en algo que de pronto... Listo. Bueno, entonces hay dos opciones. O están quedando en YouTube la gran mayoría, o viene acá. Volvemos al botón. Ay, espérate que aquí ya me pasé a mi usuario. Es en este. Listo. Entonces, estando acá, ¿cierto? Entonces, si yo quiero todas estas carpetas que las hago, simplemente le doy clic aquí en esta azulita y él me va recogiendo. ¿Sí ven? Entonces, aquí le doy clic en la otra, él me va recogiendo y ya me redujo la información. Entonces, cuando yo entro acá, entonces le doy aquí clic en proyecto, me salen todas estas azulitas, vengo aquí a sesiones en línea, vengo aquí, ahí dice enlaces de las sesiones, dice grabaciones de sesiones en línea, inducción. Entonces aquí encontramos las grabaciones de inducción, como se hicieron en el mes de junio, entonces aparece una carpeta con junio y allí aparecen, al dar clic acá, nos aparecen las grabaciones. Aparece cuando son enlaces que hemos hecho compartidos con el otro instructor, pues aparecen así porque él no las descarga. Cuando las hacemos directamente con la mía, por ejemplo, como esta, entonces yo sí las subo a YouTube, entonces aparece acá un cuadrito, las pueden ver allí o pueden ampliarla y aquí está la opción de verlas también en YouTube. Y dándole clic a esta flechita que se me olvidaba, aparece un breve resumen de la conferencia. Listo, entonces estas que ya están en fase 1, entonces ya la semana pasada hicimos una, entonces aquí aparece grabación, entonces igual, así como esta, el día de mañana, ahí a esta hora ya, entonces da la opción de que usted le da clic allí, ya comienza a verla, y el pequeño resumen está acá, que también es un documento. Listo, Okay, profe, es que estoy tratando de ingresar y me dice que se produce un error, que lo vuelvo a intentar más tarde, ya llevo hace días bueno, haciendo entonces, lo mismo. o sea, cuando le pasa eso, ya es tema, porque vea, si yo le doy reproducir acá, ve. Se prueba un error, voy a intentarlo más, entonces es que no lo está tomando. Entonces, uno es cambiar los enlaces o buscar el canal mío en YouTube y allí están todas. Ramiro Andrade, que yo les he colocado acá en los anuncios, pero gracias por avisarme porque me toca revisar porque no están corriendo, porque sé que algunos las han visto allí. Acá cuando yo les coloco que la grabación está disponible, queda el enlace de YouTube, pues que es la otra opción. Pero pues válido por informarme de esto, porque estos son los pequeños detalles que apenas pasen, me toman la foto con los pantallazos y yo me doy cuenta. Porque créame que cuando yo la monto, yo me cercioro de que corra. Y muchas veces soluciona esto. Por ejemplo, yo abro, venga y verá. Yo abro por, se me olvidó, por Edge. Aquí el usuario de Esteban lo tengo es ¿por qué? Por Google Chrome. Entonces, venga, déjame revisar acá. Yo entro por acá. Si es que por Chrome no corren y por Edge sí. Salgamos de la duda ya que estamos aquí. Porque yo lo verifico, es por Edge.
Entonces, en esta parte, entre más rápido ustedes me digan, profe, es que no, de una vez, entre más rápido usted me diga, más rápido yo entro y verificamos. Listo, vamos a mirar acá preciso la de la semana pasada. Porque es lo mismo, simplemente aquí lo que está cambiando es el navegador. No, también nos está molestando. Entonces, algo nos desactivaron el tema allí. Vea, si yo le doy clic aquí abajito, que fue lo que hice, ¿sí? Y me lleva a YouTube. Ahí de inmediato la abre. Porque esto puede ser un tema temporal, que así como está pasando con la evaluación. Entonces debe buscar el canal. El canal mío es simplemente Ramiro Andrade. Bueno, aquí esperaba que me llevara, no, me llevó fue al canal mío, pero no, bueno, esperemos que cargue. Mientras tanto, voy a regresar acá. O esto creo que ya lo había hecho acá, sí, aquí en el dedo. Que si se dan cuenta es que tengo dos usuarios. Ustedes ven la plataforma de una manera y por el usuario mío yo lo veo de otra. Acá en la disponibilidad de la grabación, yo aquí estoy dejando en el hipervínculo, ¿qué es esto? Tanto el resumen como el tema del enlace de YouTube. Venga a ver si directamente los lleva, y es la idea de... bueno, aquí me puse... porque aquí no tengo YouTube abierto. Pero no, válido la pregunta porque son técnicas que no estamos exentos de que en algún momento, como les digo, esta plataforma es nueva y lo que le cuento con las fechas. 3 veces organizamos, 3 veces si algo pasa. Entonces miremos acá si lo toma y salimos de la duda. Y pues de paso todos ven que sí funciona, que es lo que me interesa. Se quedó pensando. Vamos a poner esto. Esto lo vamos a necesitar ahora. Se quedó cargando, Dios mío. No podemos quitar. Sí, ya que aquí lo muestro. Porque sale detalles del video y sale 30 minutos de 21 segundos. O sea, con ese enlace debe llevarlos al enlace del video y pues aquí en YouTube sí de correos. Porque este es el enlace que yo estoy colocando aquí en el anuncio. Sino que está un poquito lento. ¿Sí? Ahí sí cargó el video. Listo. Bueno, está un poquito lento el cargar, pero ya que hay este mismo enlace es el que está acá. Entonces, o lo pueden copiar y pegar. En teoría, desde el anuncio, pues, viene para que lo lleve directamente, pero está lento. No sé si sea por el Chrome, que no me quiera correr aquí. Sí, está lento. Bueno, acá vamos a ver, te digo encontrar conversión fase análisis. Listo. O sea, sí sé que lo han revisado porque... Listo, aquí ya... Listo, no lo vamos a correr.
La idea no es viral. Pero entonces si me buscan en el canal como Ramiro Andrade, algunos les he dicho que si se suscriben cada que yo lo subo, en el momento que lo subo, de una vez a ustedes les llega aquí en su correo que tengan asociado de Gmail, les llega que yo subí una información. Tienen que tener en cuenta, como también tengo otra información de logística, entonces pues hay también información de otro curso. ¿Listo? Pero espero que con esto haya quedado claro, pues para ver las explicaciones que hemos hecho por acá, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra inquietud? Y para proceder a ver un video que vamos a revisar acerca del taller POCO. Profe, ninguna. Muy ¿Listo? ¿Sí central. quedó aclarado? Sí, vale. Listo. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir acá. Que hoy, como se han dado cuenta, estoy por dos usuarios y no es que esté por el celular, eso, sino que tengo un plan A y un plan B por si un equipo no funciona, pues tenemos el otro. Listo, vamos a detener la presentación acá y vamos a proceder a ver el video de una compañera. Listo, entonces esta es la ingeniera Litsi. Entonces, listo, arranquemos. Bueno, esta presentación o esta diapositiva la he mostrado varias veces. En este momento me voy a centrar en Pocayoke, como ya les había dicho. Aquí volvemos a mencionar varias herramientas Pocayoke. Dice un poco de qué trata cada una de ellas. Y Pocayoke, que está de penúltima, dice que es prevenir errores. Se le llama a prueba de errores, a prueba de tontos. Ese es su significado. Bien. ¿Qué buscamos con esta herramienta? Eliminar los errores humanos y de operación. Son técnicas que buscan adelantarse a los posibles defectos o a los posibles errores a ocurrir en un proceso y con eso podemos lograr una calidad cero defectos. Si nos anticipamos, podemos prevenirlos o corregirlos de tal manera que no tengamos productos de baja calidad, aunque bueno, el Pocayoke también se aplica para seguridad industrial y para seguridad humana en el hogar, porque ya tenemos varios ejemplos de mecanismos Pocayoke en el hogar. Entonces, aunque aquí mi enfoque es para calidad, el Pocayoke también es una buena medida para prevenir accidentes laborales. ¿Por qué ocurre Pocayoke? Por procedimientos incorrectos, por variación excesiva en el proceso, cambiamos las cosas como las teníamos planteadas inicialmente, por variación en las materias primas, puede ser por exceso o por falta de ellas. Pueden ocurrir defectos o errores por tener dispositivos de medición inexactos o por procedimientos que no están lo suficientemente claros. Y también pueden ocurrir defectos por errores humanos malintencionados. O sea, hay errores que son involuntarios, pero hay errores que son malintencionados. Y también puede ocurrir los errores en el proceso por cansancio, distracción, falla de la memoria o falta de confianza en lo que hacemos. ¿Cómo sabemos que un sistema Pocayoke es el ideal? Un sistema Pocayoke puede ser simple y barato. No necesariamente tenemos que hacer una gran inversión para implementar un sistema Pocayoke en la empresa. Si son demasiado complicados o caros, su uso no será rentable. Porque si el sistema Pocayoke es difícil de implementar y que sea manejado, no va a ser útil, porque igual puede ser fuente de nuevos errores, nuevos defectos.
Un buen pocayoke hace parte del proceso y llevan a cabo un 100% de la inspección cuando se trata de pocayoke para asegurar la calidad del producto. Los pocayoke deben estar cerca del lugar donde ocurre un error y proporcionan una retroalimentación rápida para que se puedan corregir los errores. El pocayoke existe en 3 niveles diferentes. El nivel 1 es el que no permite que se fabriquen defectos, evita que sucedan los errores. El segundo nivel es el pocayoke de detección, es el que detecta el error cuando ocurre en la fuente. O sea, el primer nivel es el mejor porque evita que ocurran. El segundo nivel detecta el error cuando ya ha ocurrido. Y el tercer nivel, que es el pocayoke de control, no permite que los defectos sean liberados. O sea, detiene un proceso de manera que no sigan ocurriendo los defectos. Algunos ejemplos de pocayoke. Bueno, en los aeropuertos existen unos medidores de equipaje. ¿Qué pasa con esos medidores? Se aseguran o le dan seguridad al viajero de que su maleta sí va a pasar al momento de ser entregada. Ustedes saben que hay unos límites de equipaje en cuanto a tamaño y también en cuanto a peso. En el caso del límite de tamaño, si no lo cumplimos, eso puede ser causal de que tengamos que llevar una maleta que inicialmente era de mano, llevarla en bodega, o que tengamos que pagar un sobrecosto o que simplemente no podamos llevarlo. Entonces, por eso es muy importante asegurarnos que nuestro equipaje, antes de entregarlo, sí cumpla con el requisito. Otro ejemplo de pocayoke, bueno, en los ascensores hay varios pocayoke. Detecta cuando hay sobrecarga, o sea, hay exceso de peso, o sea, los ascensores tienen un exceso de capacidad en cuanto al peso que pueden llevar, y cuando nos pasamos de ese peso por el número de personas que han subido, él activa una alarma y hace que la gente tenga que bajarse. Y tiene otro que es para las puertas. Detectan cuando hay algo que está obstruyendo la puerta y el cierre de la misma. Otro ejemplo de pocayoke para el hogar son los sartenes que tienen indicadores que dicen cuando la temperatura haya alcanzado el punto que queremos, de acuerdo a lo que queremos realizar en él. Hay más ejemplos de pocayoke en el hogar, ya lo había mencionado antes, el caso de las lavadoras que se detienen cuando alguien abre la puerta mientras están funcionando. Este es otro ejemplo de pocayoke ya en la industria. Un sensor de color detecta cuando una caja en una banda de producción, en una banda transportadora, no cumple con el color programado. Se activa la alarma y detiene el flujo. Ese vendría siendo un pocayoke de control. Ya hemos dicho varias veces, diseño de procesos. Esta diapositiva la he repetido varias veces porque quiero hacer énfasis que para hacer un buen pocayoke tenemos que involucrar el tema del diseño de procesos. Si implementamos un pocayoke en un proceso que ya existe, estamos haciendo diseño de procesos. Si se trata de un proceso nuevo, mucho mejor, porque conociendo lo que es el pocayoke, podemos diseñar el proceso de manera que de una vez tenga implementado pocayoke. Algunos ejemplos de errores. Sabemos que los pocayoke buscan prevenir errores, eliminar errores. Entonces, unos ejemplos de errores en la casa: olvidar apagar la cafetera, olvidar desconectar la plancha, quedarse sin gasolina, olvidar las llaves del carro. Sí, cuando en el carro nos está quedando poco combustible,
se activa un aviso en el tablero del carro que nos dice que nos queda poca gasolina, que solamente podremos manejar tantos kilómetros, y esa alerta se mantiene allí hasta que no hagamos tanqueo nuevamente del combustible. Errores en el trabajo, piezas faltantes, es decir, si es una empresa que hace montajes o armado, ensamble, se nos puede olvidar poner un tornillo, añadir una pieza o hasta poner una etiqueta. Ese es un error. Una prenda, en el caso de confecciones, que se queda sin la etiqueta que debe llevar. Otro tipo de errores, piezas mal ensambladas. Otro tipo de errores, procesos incorrectos. Por ejemplo, disponer una parte rechazada. Dentro de los materiales y las partes que utilizamos para fabricar un producto, si hay una pieza de ese ensamble que no cumple el requisito, es un error usar esa pieza. O ya puede tratarse también de un producto terminado. Si ya es un producto terminado que no debería haber sido aceptada por no cumplir requisitos, eso también es un error. Otro tipo de errores, piezas incorrectas, montaje de una parte equivocada a partir de una combinación de modelos. Ahora vamos con ejemplos de errores que ocurren en la industria. Procesos omitidos, es decir, algo que debíamos hacer dentro del proceso, una actividad que debíamos hacer y nos la saltamos, no la hicimos. Otro tipo de errores, errores en el ajuste de las piezas de producción, errores en el ajuste de las partes de un producto que es ensamblado, partes faltantes, partes equivocadas, o sea, poner piezas equivocadas, procesamiento de partes equivocadas, saltarnos operaciones, errores de ajustes, error en la puesta a punto de un equipo, es decir, error al alistar un equipo, y herramientas y otros implementos mal preparados. Bueno, esto se parece un poco a lo que ya había dicho. ¿Cuáles son las causas de los errores? No lo voy a decir acá. Ahora, en una empresa que quiere implementar el Poka-Yoke, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos describir el defecto. Es decir, no podemos implementar un Poka-Yoke si primero no hemos identificado muy bien cuál es el posible defecto. Y para eso las empresas deben formar un equipo que le ponen el nombre de equipo Kaizen. Kaizen quiere decir mejora continua, para mostrar las tasas de defecto. O sea, el Poka-Yoke es un trabajo en equipo, no se puede hacer de forma aislada. Todos los que están involucrados en el proceso deberían participar y conocer, porque todos pueden dar ideas sobre la mejor forma de implementarlo. Otro paso, identificar el lugar donde se descubren o producen los defectos. No solamente describir el defecto o el posible error, sino que también debemos identificar exactamente en qué punto se originan esos defectos. Se debe detallar los procedimientos de la operación donde se producen los defectos. Debemos desglosar la actividad, describirla muy bien, tener muy clara cuáles son los pasos de la misma para poder descubrir exactamente dónde está la causa de ese defecto. Debemos identificar si existen desviaciones en la ejecución de los procedimientos, es decir, saber si es que el error se está produciendo porque la forma como realizamos las cosas no está de acuerdo a como ya estaban previamente establecidas. O sea, puede ser que el procedimiento oficial esté bien, pero las personas no estén siguiendo el procedimiento como debería ser.
Otro paso que debemos llevar a cabo, el quinto, es identificar las condiciones donde ocurren los defectos. Debemos investigar todas las cosas que ocurren, cuál es el contexto de la actividad, cuál es el contexto de la situación, para estar seguro de cuáles son las causas que están influyendo en la ocurrencia del error. Y luego, si viene definir cuál es el pocayoke que vamos a implementar. Es decir, hay diferentes tipos de pocayoke, y luego cuando ya sabemos cuál es el defecto, qué es lo que está pasando en el proceso, cuáles son las causas, entonces sí podemos identificar cuál es el pocayoke ideal para implementar en ese proceso que estamos interviniendo. Cuando hemos definido cuál es el tipo de dispositivo o cuál es el tipo de pocayoke, lo que queda es desarrollar en sí el dispositivo pocayoke. Ahora, no siempre el pocayoke implica un dispositivo, también hay otro tipo de pocayoke que pueden ser actividades administrativas que prevengan el error. Se recomienda que para idear un pocayoke se haga un análisis de los posibles riesgos. Y eso tiene una metodología que se llama el AMEF. AMEF es una sigla que significa análisis de modo y efecto de la falla potencial. Es decir, tenemos el diagrama de flujo del proceso o el diagrama de proceso, y para cada actividad analizamos los posibles riesgos que hay, y a partir de ahí ya sabemos cuáles son los posibles errores y identificamos cuáles serían los mecanismos a implementar que permitirían eliminar esos errores. Bueno, ustedes tienen una actividad que implica identificar las posibilidades de implementar pocayoke en un proceso o actividad perteneciente a una empresa de confecciones. Ya ustedes tienen una línea de producción escogida, cada aprendiz definió con qué línea de producción iba a trabajar. Lo que deben hacer es identificar cuáles son las actividades del proceso que escogieron, y a partir de ahí ustedes deben decir dónde hay posibilidades de que se pueda implementar un pocayoke. Ahora bien, estamos hablando de análisis del proceso. No podemos implementar pocayoke sin analizar el proceso. Ya les he dicho varias veces, identifiquen con qué proceso van a trabajar, con qué pieza, con qué prenda a fabricar, y luego sí, cuando tengan la pieza a fabricar, la prenda a fabricar, los pasos que deben llevar a cabo, entonces sí, identifican las máquinas a usar, y a partir de ahí el análisis les podrá permitir identificar cuál es el pocayoke que deben implementar. Ahora bien, ya tenemos los pasos que se llevan a cabo de forma general en una empresa de confecciones, aunque la mayoría de ustedes creo que se van a centrar en una actividad operativa, porque el pocayoke podría implementarse en cualquier fase de estas que están acá. Pero digamos que ustedes se van a enfocar en una parte operativa, puede ser en la actividad de corte o de ensamblado, o pueden basarse en la confección de una prenda específica. Es decir, escogen una prenda de vestir y escriben el procedimiento para su elaboración, y allí también podrían desarrollar su actividad. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una fábrica de colchones en la que se hizo un diseño para implementar las herramientas de Lean Manufacturing o manufactura esbelta, y identificaron los tipos de desperdicio o de errores que ocurrían en esa planta. Aquí pues aparece la palabra mudas. Mudas significa desperdicio
Y la metodología Lean Manufacturing se enfoca en eliminar todo tipo de desperdicios. Yo aquí les muestro que hay varias herramientas que utilizaron 5S, utilizaron Canva, utilizaron HIT, utilizaron Heijunka, utilizaron Hidoka, pero si ven acá, la mayoría de las herramientas que usaron es Poka-Yoke. O sea, de todas las que usaron, Poka-Yoke es la que más se repite. Luego de Poka-Yoke, la que más se repite es la Kanban. Creo que la que sigue sería la 5S, pero Poka-Yoke es la que más utilizaron. Esta es una fábrica de colchones. Entonces, en el cuadro me está diciendo en qué operación identificaron el desperdicio o el posible error. Y luego en la tercera columna me está mostrando exactamente cuál es el error. Por ejemplo, en la etapa de corte de capas manual, hay identificados 4 tipos de errores. El primero de esos errores dice, se extiende una sola capa y se marca el ancho de los colchones. Allí hay posibilidades de que ocurra un error y definieron que la mejor forma de solucionarlo era con Poka-Yoke. Asimismo, se definen varias posibles fuentes de error y se dice que la mejor forma de implementar mejoramiento es con Poka-Yoke. Entonces, continuando, en el mismo caso, esa empresa definió los pasos para entrenar a su personal. Yo no puedo implementar Poka-Yoke sin hacer un trabajo en equipo. Yo no puedo implementar Poka-Yoke si no he entrenado al personal. Entonces, toda empresa que quiera implementar Poka-Yoke debe involucrar a los empleados que están implicados en ese proceso y debe capacitarlos. Entonces, aquí se muestran los pasos como esa empresa definió que iba a entrenar al personal, a los trabajadores, para implementar de forma exitosa los sistemas Poka-Yoke. Entonces, acá tengo unos ejemplos de Poka-Yoke o posibles Poka-Yoke en empresas de confecciones. Uno, la ficha técnica. Yo les decía, no necesariamente un Poka-Yoke tiene que ser un dispositivo físico o un sensor electrónico o un actuador electrónico. No. Hay Poka-Yoke que son un poco más administrativos. En este caso, la ficha técnica es un mecanismo Poka-Yoke porque, aunque es un documento, me permite tener un mecanismo de control para saber si estoy cumpliendo con los requisitos del producto que previamente se habían definido. Entonces, si yo tengo la ficha técnica, eso me permite a mí controlar el cumplimiento de los requisitos. Otro tipo de Poka-Yoke en confecciones, las muestras físicas. Si yo tengo una muestra física de una prenda que voy a fabricar, al tener una prenda real, me está diciendo cómo debe ser el resultado de mi proceso. Entonces, al ver la pieza como debe quedar, ya yo tengo un mecanismo de control que me va a permitir a mí verificar que estoy haciendo las cosas de manera que cumpla con el requisito de un producto del cual ya tengo una muestra. Otro ejemplo de Poka-Yoke, las guías o aditamientos en las máquinas. Las máquinas de coser, dependiendo de la operación que vayamos a realizar, permiten que se les adicionen unos accesorios que se llaman aditamentos, de manera que podamos realizar de mejor manera las actividades u operaciones que necesitamos de acuerdo al producto que vamos a elaborar. Vamos a mostrarles una imagen. Bueno, aquí tengo 2 imágenes. La que está a la derecha de su pantalla muestra varios aditamentos que se usan en las máquinas de coser. Entonces, a eso nos estábamos refiriendo
cuando les estaba diciendo que eso puede ser un mecanismo Poka-yoke, porque esas guías me permiten a mí asegurar la calidad de manera que podamos obtener el resultado que estábamos esperando. Y otro tipo de Poka-yoke en confecciones son las plantillas. Sirven para guiar la ubicación de las piezas de la prenda de manera que podamos tener mejor resultado en su elaboración. Ya le había dicho, esas imágenes son para que ustedes tengan más claro a qué nos estábamos refiriendo con aditamentos. Son accesorios que le ponen a las máquinas para mejorar los resultados en cuanto a los a obtener mejores resultados en cuanto a los requisitos que debemos cumplir dependiendo del tipo de prenda que estaremos fabricando. En la otra imagen, aunque la otra imagen no corresponde a esa diapositiva, la dejé aquí. Es un contador de cortes. Lo puse porque en otro ejemplo de Poka-yoke se menciona más adelante. Entonces, ese es un contador que me permite a mí ver, llevar un control de el número de cortes que tengo o que llevo o que necesito completar para seguir con mis operaciones de confección. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una empresa que se llama Rafa Confecciones, en las que implementaron un Poka-yoke. Bueno, implementaron 3 tipos de Poka-yoke. Pero no son Poka-yokes que implicaban adicionar un dispositivo al proceso. El primer Poka-yoke que implementaron fue una inspección de criterio. Se realiza un muestreo de la producción y es comparada con un estándar y los artículos defectuosos son descartados. El segundo tipo de Poka-yoke es la inspección informativa. El operario verifica la prenda al recibirla y al entregarla para tomar acciones correctivas inmediatas en caso de detectar un defecto. Y la tercera es una inspección en la fuente. Se identifican y controlan las operaciones externas e internas que afectan la calidad. Entonces, hay 3 Poka-yoke aquí, pero todos se tratan de inspección. Inspección de criterio, inspección informativa e inspección en la fuente. Ya sabemos que la inspección es una verificación. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El momento en el que se hace la inspección. La inspección de criterio se realiza a la producción cuando ya se ha terminado. Lo que hacemos es que descartamos lo que está defectuoso. El segundo tipo de inspección lo que hace es verificar la prenda, recibirla y entregarla para tomar acciones correctivas inmediatas en caso de detectar un defecto. Y el tercer tipo de inspección, que es la inspección en la fuente, se identifican y controlan las condiciones externas e internas que pueden afectar la calidad. Al tratarse, esta era una empresa que, bueno, llevaba actividades de maquila, recibía piezas ya cortadas para darles la terminación. Entonces, esta inspección en la fuente era verificar que lo que recibían del cliente estaba bien para poder seguir con una fabricación óptima. Bueno, acá tenemos un flujograma de proceso de corte. Esto es otra empresa también de confecciones. Es un diagrama específicamente de una fase del proceso. O sea, aquí solamente está hablando de la fase de corte, porque la empresa hace más operaciones. Y dentro del proceso de corte hay varias actividades. El preparado de las mesas, el tendido, el bloqueo, el corte, el fusionado y el habilitado. En cada una de esas actividades
nos menciona algunos elementos que se utilizan y qué cosas podemos controlar en ellos. Entonces, si analizamos cada una de esas actividades que están en ese proceso de corte, podemos identificar dónde podríamos implementar el Poka-Yoke. Entonces, hay varias siglas. FC significa factor controlable, FCR significa factor crítico y FNC dice factor no controlable. Entonces, en la primera actividad, que es el preparado de las mesas, tenemos factores controlables que son la limpieza de la mesa y el estado de la mesa. En la actividad de tendido tenemos factores controlables, factores críticos y factores no controlables. En los que son los factores críticos tenemos experiencia de operarios, el método de tendido, el número de paños, el tiempo de reposo. Y en bloqueo tenemos varios factores, tanto controlables, no controlables y factores críticos. Precisamente en esta etapa de bloqueo es donde esa empresa implementó Poka-Yoke. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, de esta operación que les estaba mostrando en el diagrama de flujo o en el flujograma del proceso de corte, vamos a ver qué Poka-Yoke implementó la empresa. Entonces, aquí en el Poka-Yoke 1, porque la empresa implementó 3, lo hizo para el tendido de la tela. En la operación de tendido de la tela tenían un problema y era confusión u olvido del número de paños tendidos. Los operarios podían olvidar o perder la cuenta de cuántos paños tenían ya tendidos. Y eso era un problema que querían evitar ellos. Entonces, la solución o Poka-Yoke que implementaron fue un contador consecutivo del número de paños. ¿Cuál es la mejora? Permite llevar la cuenta del número de paños tendidos y detener el proceso al activarse una alarma. Antes el operario llevaba una cuenta mental, pero se equivocaba, se le olvidaba cuánto llevaba. Entonces, al implementar ese contador consecutivo, ese error fue eliminado. Hay otro Poka-Yoke. Este se implementó para la fase de manipulación de prendas ya cortadas. ¿Cuál es el problema de este segundo ejemplo de Poka-Yoke? Cambio en la tonalidad de prendas por exposición a determinadas condiciones ambientales. Solución: colocar las prendas ya terminadas en estantes con los que cuenta la empresa que no se usaban anteriormente, a fin de no dejar expuestos a condiciones ambientales inadecuadas los paños ya terminados. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el problema allí? Las piezas ya cortadas se dejan encima de las mesas de corte y expuestas al aire libre, haciendo que la tela esté expuesta a posibles variaciones de tonalidad por condiciones del ambiente. Entonces,
Simplemente el Pocayoke en este caso fue no dejar las telas donde las estaban dejando, que era la mesa de corte, sino que ponerlas en unos estantes específicos que ya la empresa tenía, pero que no se estaban utilizando. Y el tercer ejemplo de Pocayoke que implementó esa empresa para esta operación que ya les estaba mostrando aquí, el tercer ejemplo fue bloqueo y corte de los paños indicados por la orden de corte. ¿Cuál era el problema? El bloqueo y el corte de los paños de tela tendidos se realiza con la máquina cortadora, revisando los requerimientos de la orden de corte y el molde sugerido, pero no se revisa de forma permanente el filo de la cuchilla o el estado de la mesa, obteniéndose finalmente piezas defectuosas. O sea, había un problema en la actividad de corte de los paños y bloqueo de los mismos. La solución fue colocar una lista de chequeo con la finalidad de tener los implementos completos y las condiciones adecuadas a sus herramientas necesarias para realizar su operación adecuadamente. Bueno, no puse un ejemplo aquí lo que es una lista de chequeo. Algunos de ustedes ya sabrán que es una lista de chequeo. Simplemente hacemos un formato en el que anotamos todos los requisitos que debemos cumplir en orden, y al tener una lista nosotros podemos ir verificando que hemos cumplido o estamos cumpliendo con cada uno de esos requisitos para que la operación sea óptima o que tengamos un resultado óptimo. Entonces, simplemente con un documento que me diga a mí las operaciones que debo realizar y que debo tener en cuenta en cada una de ellas, estoy previniendo la realización de errores. Entonces, esa lista de chequeo me va a decir qué debo hacer, con qué implementos lo debo hacer, de qué manera lo debo hacer. Digamos que es un plan de calidad, también se puede decir. Y lo que yo puedo hacer con esa lista es que antes de realizar la operación, verifico que estoy cumpliendo con todo lo que se requiere, que tengo los implementos y que tengo las condiciones adecuadas en la mesa y en la cuchilla para que el corte sea perfecto. Entonces, así con eso, lo que se obtiene es piezas con menores defectos posibles. Bueno, esos fueron ejemplos de Pocayoke. Aquí está el flujograma del proceso del último ejemplo, y para este ejemplo se implementaron 3 diferentes Pocayoke, y pues anteriormente pues les había mostrado un Pocayoke acá que se basa solamente en 3 tipos de inspección, y anteriormente a eso le había dicho también otro tipo de Pocayoke que se implementan en las empresas de confecciones. Ahora bien, en su actividad, ustedes deben escoger un proceso, elaboración de una prenda, fabricación de una prenda de vestir, describir el proceso. En el proceso identificar, desglosando cada actividad y analizando las actividades de ese proceso, identificar dónde pueden ocurrir errores, y a partir de ahí, entonces sí pueden idearse Pocayoke implementar. O sea, si ya saben los posibles errores que pueden ocurrir en el proceso, entonces identifican de qué manera los van a prevenir donde haya esa posibilidad. Y bueno, yo les tengo también aquí algunas referencias. Creo que las... Listo, chicos. Aquí es muy importante que tengan en cuenta estas referencias. Si quieren pueden tomarle un pantallazo para que consulten. Yo también les voy a
voy a detener hasta aquí esta pequeña intervención y voy a compartirles aquí rápidamente porque sé que también deben estar un poco agotados de su jornada. Yo por aquí les voy a arreglar, les voy a regalar, aquí les voy a colocar este enlace, pero también les voy a colocar en los materiales porque alguien preguntó por allí que dónde encontrar la información. Entonces, bueno, acá. Este es un material, es una tesis de grado. Aquí aplican esa metodología. Pido excusas a Esteban, a Isadora, que ya habían preguntado, pero digamos que cuando está la intervención, pues no es bueno interrumpir las preguntas porque si no nos demoramos un poquito. Entonces, en este documento, que es este mismo que yo tengo acá, que les acabo de colocar el enlace y como les digo, ahorita les voy a indicar dónde lo voy a... Entonces, vean, esto es una tesis de grado, se llama Propuesta para la implementación de la herramienta Pocayoke, elaboración de fichas técnicas en el área de oficina técnica de una empresa que se llama Dugotex S.A. Que son las personas que se van a graduar como tecnólogos industriales. Entonces, ellos allí, aquí muy rápidamente les voy a mostrar pues, puntualmente para ayudarlos a enfocar. Entonces, la estructura nos hablaba de que ustedes deben tener un proceso, que ese proceso, ¿dónde lo van a sacar? Una de las prendas que ustedes presentaron en la actividad anterior, entonces ustedes van a hacer el proceso de flujo para elaboración de esa prenda. Como nos decían allí, si ya tenemos idea de cuáles pueden ser los posibles errores, nosotros a partir de allí comenzamos a buscar las estrategias para solucionarlos. En el caso que veíamos, que ella nos mostraba, nos hablaba, por ejemplo, de lo de la mesa de corte, que la persona que contaba los paños o las telas, cuando las colocaban a veces se perdía. Pues eso es muy usual que de pronto, digamos, al inicio de turno, pues las 2 primeras horas, perfecto. Pero cuando ya va pasando el tiempo, más de medio turno, las últimas 2 horas, las últimas horas del turno, pues se vuelve todo más complicado. En algún momento pues, se equivoca. Entonces, en el momento de que él se equivoca, ya sea porque, por decir algo, iban a colocar en el tendido 50 telas y colocamos 52, o en el peor de los casos colocamos menos 45, ¿eso qué nos va a afectar? Pues la producción, porque o vamos a hacer más piezas de las que necesitamos, y por ende nos van a salir o más prendas, o menos prendas, perdón, cuando no colocamos la cantidad de tendidos correctos. Entonces, ese ejemplo es válido y es real de una empresa de confección. El otro ejemplo que ella nos citaba era en el caso de los talleres que son satélites, que a usted le llega todo cortado. Por ejemplo, si usted lo recibió y le dice, vea, me va a sacar de aquí, vamos a suponer que son jeans, 50 jeans, y resulta que usted recibe, usted supone que debe venir completo, ¿cierto? Pero si no viene completo o le sobran, ¿sí? Entonces, ahí igualmente la fábrica de confecciones va a tener un problema. Si le sobran y el satélite es correcto, le dice, ve, me sobraron unas unidades que le van a faltar en otro lado. Si le faltan, pues no le va a cumplir porque me hicieron falta. Y entonces viene la duda, ¿cómo así? Pero porque como eso generalmente es un coordinador y él tendrá en su vehículo, o sea, dependiendo de la cantidad, o en un pequeño furgoncito llevarán las prendas, o en su mismo automóvil le lleva las partes. Entonces, si no lo verifican, que era lo que ella se refería de que hay una lista de chequeo, entonces hay que contarlas. Si vienen las 50, si vienen, sí, vienen tanto, ¿no? Entonces, de acuerdo. Entonces, es una primera parte de verificar. El otro ejemplo que nos daban allí era el tema del mismo proceso.
¿sí? Cuando ustedes de pronto están en la máquina y tienen que hacer un proceso, hay veces utilizan unas marcas, entonces saben que hasta ahí llevan la costura y ya, y van pasando la prenda y van pasando la prenda. Entonces cuando ella se refería a que revisaban las prendas, entonces ahí había un método que era revisar las prendas y determinar cuáles son actas y cuáles se rechazan. Que esas son las famosas segundas que a veces uno ve, ¿por qué no me la vendieron más barata? Porque de pronto el bolsillito no quedó en la posición que tenía que quedar, sino que quedó más abajito, o porque de pronto le faltó el bolsillo, entonces hay una que salió sin bolsillo. Entonces, digamos que soluciones para el tema de mercadeo de esos errores, pero al cliente, que le colocan la marquilla que es y como la solicitó, para el que está haciendo la maquila, hay que entregar las camisas perfectas. Entonces, ahí entonces se aplica lo que nos decían allí de la lista de chequeo. Entonces, yo como satélite, ¿qué debo hacer? Verificar que me entreguen todas las piezas. Punto 1, porque llegaron todas las partes y faltaron los bolsillos. O no vienen las mangas, van a hacer una camisa y no llegaron la totalidad de las mangas. Entonces, en eso, verificar las cantidades, verificar que vengan los colores, porque me llegaron las mangas, sí, pero vienen de otra pinta. Es que vamos a hacer el cuerpo de la camisa de un color y las mangas de otro y el cuello de otro. No. Entonces, detectar esos errores y no simplemente que llegaron, le trajeron. Entonces, como están trabajando, entonces la persona que recibe no verifica nada, simplemente, eso fue lo que trajeron. Cuando ya lo van a pasar a trabajar, es que se dan cuenta del error. Entonces, ahí pierden tiempo. Entonces, allí, entonces, que era lo que decíamos, que hay instrumentos de esos que no son necesariamente unos aditamentos como el que se hablaba del contador de telas, sino que son una lista de chequeo, que es verificar que todo venga completo, que me entregaban los botones. ¿Cuánto? Son tantas camisas, entonces me deben entregar tantos botones. ¿Llegaron los botones? Que me entregaron los hilos, que entonces necesitamos, por decir, voy aquí a suponer 4 tipos de hilos. ¿Sí llegaron los hilos? Sí llegaron los hilos. Entonces, que todos los elementos que se necesitan para organizar la prenda, para armarla, para terminarla, sean correctos. El otro ejemplo muy simple, que ahí los daban con unas telas, yo se los daba con unos productos terminados que les daba el sol y que entonces se cambiaba el color de la tela. Pues eso, para que ocurra, la exposición tiene que ser muy larga, o sea, usted dejar tirada en la mesa de convenciones, qué decir yo, unos 2 días y que le entre mucho sol, pues para que el color cambie. Pero con el producto terminado también puede ocurrir cuando las prendas no se empacan. Por ejemplo, le faltaron bolsas, entonces hubo unas que quedaron por ahí volando. Entonces, ¿qué sucede? Les cae polvo. Entonces, que son esas a veces ustedes van a segundas y usted mide qué tiene, ¿no? Que la prenda está sucia. Y pues la fábrica de confección de su misión no es ponerse a lavar. Entonces, listo, desechada y se va como segunda. Entonces, allí ¿cuál sería el implementante? El verificar que debemos tener el empaque. Entonces, ahí también aplicaríamos un ejemplo de lista de chequeos. Otro aspecto que no se tocó allí y que si vienen las guías es el método de las 5S, aunque esa 5S es en japonés, que es Seiri, que es clasificar, Seiton, ordenar, Seiso, limpiar, Seiketetsu, estandarizar, y Seikute, disciplina. Entonces, todas las fábricas deben tener estos objetivos, porque una fábrica que no sea ordenada, que no se clasifiquen las cosas, que no se haga aseo, se dice limpiar, es que no hacemos aseo, que no se estandaricen los procesos, o sea que debe haber un solo método para hacer, por decir algo, siempre hemos hablado hoy harto de camisas y jeans, debe existir un solo método para hacerlo, que el botón lo pegan así, que utilizamos tal y el procedimiento. Entonces, de ahí la importancia que viene enlazado con la actividad anterior de la ficha técnica. Entonces, es eso muy importante. ¿Para qué? Para lo que dice aquí, que haya flujo continuo. Aquí, pues, ella brevemente les habló del Kaizen, que es el grupo que busca detectar el tema de los errores. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes tienen que hacer un diagrama de proceso utilizando estos símbolos. Desplazamientos, almacenamiento, demora, espera, inspección. Entonces, muy generalmente,
Los que ya tienen la experiencia pues están en la capacidad de elaborar el diagrama de proceso de elaboración de una prenda. Los que no, buscan una por internet y de acuerdo a estos ejemplos sencillos que hemos dado, ustedes, porque sí, sé que algunos conocen el tema, otros no, pues plantean algunos ejemplos para que presenten y puedan realizar la actividad. ¿Sí? Ejemplos de Pocayote, que eso viene de Toyota. Listo, pues aquí también van a encontrar, entonces aquí era a esta actividad, era a esta filmina, no se me olvide que es la 40, era lo que yo quería llegar. Entonces, errores por olvido, un trabajador puede olvidar ensamblar una prenda o cambiar una herramienta. Por ejemplo, el hilo se le acabó y de pronto otro compañero por jugar le puso otro hilo y siguió trabajando con otro hilo, entonces ya iba a generar un error. Errores por desconocimiento o inexperiencia. Se puede utilizar mal una máquina o una herramienta por desconocimiento o por inexperiencia. Errores de identificación. Se puede montar una pieza incorrecta porque no se ha visto bien o porque no es fácil distinguirla entre otras. Entonces, allí en este caso, siempre es importante y sobre todo algunos talleres pues tienen como la prenda guía, la muestra, entonces venga cómo nos está saliendo. Ah, sí, sí está quedando. Errores involuntarios, el operario puede ignorar reglas o procedimientos pensando que no va a pasar nada. Errores por inadvertencia, el operario puede distraerse y confundir distintas piezas o herramientas con las que trabaja. Errores por lentitud, el operador puede tratar demasiado en realizar determinadas tareas y hace que los productos se deterioren y ocasionar pues también allí una demora. Errores o debido a la falta de estándar, entonces no está claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el estándar del proceso, que todos debemos hacer las cosas de la misma manera. Errores por sorpresa. A veces una máquina puede funcionar defectuosamente sin dar muestras de anomalías. Aquí voy a traer el ejemplo muy triste de lo que nos ha sucedido con la plataforma y la evaluación que la organizamos y vuelve y se nos... Eso es un error por sorpresa. Errores intencionales. Algunos operarios pueden cometer errores deliberadamente, o sea, para sabotear cuando algún compañero, o sabotear al supervisor, o sabotear al jefe de la planta. O sea, de todo esto se da un poquito. O cuando de pronto trabajan a destajo, entonces él está sacando muchas, pero entonces van y le desorganizan de pronto la máquina y entonces la puntada o sale más grande o más chiquita, entonces ya eso es un problema. Entonces, en este tipo de errores, y ustedes pueden enfocar su actividad a presentar, los Pocayoke. Listo, ahora antes de salirme acá de esta pantalla, vuelvo a mostrar los materiales, lo habíamos hecho al inicio, pero alguien aquí nos preguntaba, entonces venimos contenido del curso para estas evidencias. Entonces, damos clic en proyecto, fase 1 análisis, actividad de proyecto 1, aquí dice material de formación, que para qué, cuáles debemos, yo ya se lo había dicho, insumos textiles y maquinaria de confección, para las partes de seguridad y salud en el trabajo, que ya en esta conferencia no lo alcanzamos a hacer porque nos vamos a extender mucho, fundamentos del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo y legislación en medio ambiente y seguridad en el salud en el trabajo. Con estos documentos debemos hacer tanto la evaluación de la semana anterior como la evaluación de esta semana y la evidencia que viene planteada, una que es un cuestionario y la otra que es una presentación. Listo, entonces no sé si hasta allí terminé yo, pues Esteban y luego Angie Jugley. Este documento, ¿dónde se lo voy a mostrar? Este que les coloqué el enlace, entonces lo voy a colocar dentro de aquí estos familiares de formación, entonces va a aparecer, y debajo de esta legislación va a aparecer esta tesis de grado de estos dos muchachos que se graduaron como terminólogos en el 2016. Listo, Esteban, por favor, abre el micrófono y te escucho.
Listo, y si no lo hace Esteban, si no está aquí escuchando, entonces Angie, por favor. Profe, una pregunta. ¿Son 5 ejemplos o se aplican en una de las líneas que están en el catálogo? No. Listo, entonces es escoger una prenda del catálogo y mostrarnos, fíjese que ahí nos mostraron tríos de Pocayo, entonces buscar tres posibles errores, ¿sí? De los Y cuales resaltarlos. y resaltarlos. Entonces, para Ok. ello, que es el documento que les estoy yo dejando, aquí hay un diagrama de proceso, que era lo otro que me interesa. Entonces, vean, es ustedes hacer el diagrama de proceso, o sea, en el formato que ustedes quieran. O sea, aquí no les voy a decir que el formato no, porque igual los diagramas de proceso, cada uno los hace de una manera. Entonces, aquí estaban los simbolitos que veíamos antes: operación, inspección, transporte, almacenaje, retraso, si hay que transportarlo, entonces nos da una distancia, nos da un tiempo en minutos que puede durar esa actividad. Entonces, de acuerdo a esto, entonces, a este diagrama, ustedes pueden detectar dónde se puede hacer la mejora. Entonces, donde se puede hacer la mejora, entonces, pues, aquí en este caso están hablando que esta actividad se puede eliminar. Entonces, posibilidades entonces de cambio, ya sea que se elimine, aquí que se combine con otra operación, que se cambie la secuencia, o sea, que quizás no vaya aquí de primera, sino por allá en otro lugar, el lugar. Entonces es la disposición donde se hace la actividad. De pronto, si está muy lejos, por ejemplo, aquí dice que hay una distancia de 40 metros, entonces pues yo la acercaría porque está como retirado el tema, el lugar, la persona, o sea, el operario que la hace, o definitivamente mejorar el proceso como tal. Entonces, la idea es esto: ustedes describen su proceso, entonces aquí definen si es una operación, es una inspección, qué hace. De acuerdo a los ejemplos que nosotros mencionamos allí, entonces vemos que es muy importante, antes de arrancar el proceso, tener todos los materiales. Por eso en la evidencia anterior hablábamos de que teníamos que verificar el tema de los insumos, y lo que yo les contaba, que están los botones, que están los hilos, bueno, todos los insumos, las marquillas. Lo mandaron a hacer 100 camisas y le mandaron 50 marquillas. Y entonces, y usted no se dio cuenta cuando le entregaron eso como satélite de confección. Entonces, de gran conclusión de esa actividad es que quienes trabajan allí deben revisar. Y quien está en la planta en la que produce, digamos que hay algunos que buscan quien los ayude cuando tienen grandes cantidades de venta y su planta no da la capacidad, pues tienen que contratar a terceros. Pero también él, cuando hay una producción que se supone debe manejar, todos estos temas también se aplican allí, porque eso también pasa. Muchas veces, no, que vamos a cortar esto, no podemos programar porque faltan los botones, faltan las marquillas, no sé qué. Entonces, allí hay un problema, se vuelve como medio logístico, pero en algunos momentos se traslada al tema de confecciones, porque en algunos momentos hay que avanzar con la producción. Entonces, el ejemplo que yo les doy: si le faltaron 50 marquillas, vea, hágame las primeras 50 y después vemos cómo le montamos la marquilla, o hágame las camisas y después entonces hay una por una las vamos a, bueno, no es el ideal, pero en algunos momentos. Claro que hoy en día ese tema de las marquillas, pues como algunas son de plancha, pero digamos que en épocas anteriores, que eran de las tradicionales, pues era un problema el no tener todas las marquillas. O cuando las camisetas traen la marquilla, un bordado, y deben llegar ya donde va el bordado, sea en el bolsillo o sea en el pecho, y llegan unas sin bordado. Entonces ahí también eso es un tema que hay que entrar a revisar, porque esa camisa pues no cumple, entonces sería defectuoso. Entonces la idea es eso: de las prendas que ustedes me presentaron, escogen una prenda, hacen su descripción de ese proceso y verifican cómo pueden encontrar 3 errores, en dónde se pueden encontrar. Aquí ya hemos hablado del error cuando se montan las telas. Aquí ya hemos hablado de verificar que tengamos todos los materiales para arrancar la producción, ¿sí? De que no nos falte algo, porque si no, pues eso también es un problema. Hemos hablado en el proceso, fíjese que ahí cuando hablaban de la velocidad,
por ejemplo, de las costuras, sobre todo cuando están haciendo el tema de los polos, si las máquinas hay que ajustar la X velocidad, pues alguien debe verificar que antes de arrancar todas las máquinas, en teoría debe ser el mismo operario, pero muchas veces llega de afán o llegó a charlar y no verificó que su máquina esté a punto. Y el supervisor o la persona de calidad, pues, por decir algo, si es una empresa grande y tiene, qué sé yo, 50, 100 máquinas planas, pues él no va a estar en la capacidad de verificarlas una por una de que estén ajustadas ya para trabajar, porque se supone que vienen trabajando. Que por eso también en algunos de los métodos que veíamos allí, había uno de que cada 5 prendas las revisaban y las comparaban con la guía. Eso también es fundamental, sobre todo cuando el taller de confecciones está arrancando, que debe tener en cuenta todo ese tipo de detalles. Pues ¿para qué? Pues para generar confianza y porque le den más trabajo. Porque si no detecta, aunque algunos errores no sean de él, pero si no los detecta, va a llamar le dice, no, eso es para la otra semana. Entonces, entonces ¿cuándo lo hago? El martes. Y se lo trajeron el viernes del anterior y el martes lo llaman, no, es que falta esto. Y cómo, bueno, si no se dio cuenta, digamos que lo trajeron el viernes, si no se dio cuenta el sábado, el lunes, ¿cómo espera el martes? Porque eso implica otro retraso. Entonces, ¿cuándo me envía? No, pues yo, mañana, esta tarde. Bueno, comienzan los avatares de la producción, las situaciones que a veces se vuelven inmanejables, pero que pueden ser evitables. Evidentemente es un problema de planeación, pero también que es un problema del trabajo en equipo, de que en ese tipo de ejemplo concreto que hemos llamado los satélites, quien recibe el material para trabajar debe verificar, porque o si no, pues ocasiona grandes situaciones que se van a solucionar, porque igual la vida no se acaba, pero igual puede ser. Ya quien tenga más experiencia, pues puede entrar a revisar ya a disposición ya en la planta de cómo están ubicadas las máquinas, el proceso, pero digamos que como aquí en el curso, pues hay algunos que están partiendo de cero, pues no nos vamos a hablar de temas de módulos y esto, porque pues sería enredarles la cabeza. Lo otro, vea, esto es cuando usted va a hacer el Pocayó y usted, como le tocó a estos muchachos, ellos quisieron una visita relámpago a la planta y entonces toman fotos de los puestos de trabajo. Entonces, esto aquí ya detecta unas fallas. Eso es como cuando el dueño de la fábrica de confecciones va y da una vuelta y usted dice, ay, está regado aquí, que él siempre nos molesta porque aquí. Entonces, en algunos eso lo llamamos de esos momentos en que, o sea, pueda que esto esté desorganizado nomás 5 minutos en el turno, pero preciso fue cuando tomaron la foto. Allí detectamos fallas, detectamos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas no, pero simplemente les voy a mostrar. Aquí ustedes, esto está en la página 58 del documento, que ustedes puedan revisar que hay cosas que no deberían estar así. Por ejemplo, aquí la bodega de insumos está como no muy bonita. Entonces, porque eso también genera problemas en muchos sentidos, de que se encuentra dificultad para, digamos, encontrar algún elemento en específico, lo van a pasar y no, ¿qué problema está por aquí, está por allá? Bueno, esto que tiene que ver con el tema que abordamos muy rápidamente de las 5S. Entonces, si alguno tiene su taller y puede mostrar algunos de estos defectos, también lo puede organizar. Que para eso son, por ejemplo, cuando vuelvo al tema, cuando el dueño de la planta baja, ustedes ya saben que él va a revisar. Entonces, esa es la lista de chequeo. Él siempre va por allí y de allí nos mira aquello. Y siempre nos regaña. Y uno a veces llega, cuando de pronto tienen la oportunidad de manejar una planta y ve, oye, pero si siempre son los errores, ¿por qué caen? ¿Por qué? Porque nunca han hecho una lista de chequeo. Y la lista de chequeo es por decir algo. Él va y revisa allá el rinconcito que esté limpio. Entonces, el rincón de allá debe estar limpio. Sí. Entonces, cuando llega, en algún momento del turno, hay que ir y aplicar esa lista de chequeo. Porque el tipo debe tener su oficina desde arriba, es cuando se baja, es porque vio algo. Entonces, si usted ya lo conoce, usted hace su lista de chequeo en función de aquí le doy un té. A usted no le gusta que lo regañen, entonces aprenda a conocer a su jefe y sobre lo que él le exija, vaya, haga su propia lista de chequeo y
y verá que eso es divertido cuando no lo regañan a uno. Entonces, de eso se trata esta evidencia. Entonces, pues, repito, los que ya conocen, pues aquí en este documento, pues van a encontrar mucha información. Incluso aquí trae hasta unos, ¿cómo lo llamamos? Como unos formatos, así como la ficha técnica de presentar el documento. Pero digamos que lo básico lo podemos hacer como lo vimos en la presentación, que es simplemente contar el problema y contar la mejora, y estos son mini planes de mejora en un término muy pequeño. Listo, entonces ese era el tema. Esteban, sobre todo los mensajes, profe, es que me parece que yo lo miré, pero no sé por qué sale. Porque no ha ingresado a verlo, Esteban. Vean la pregunta y le pido mil excusas. O sea, le agradezco mucho porque nos ha colaborado mucho en la clase el tener su usuario, porque me permite a mí dar solución a los problemas. Debe darle clic aquí, donde dice el nombre de Leslie. Entonces, claro, ahí se puede leer, pero solamente se va el mensaje cuando usted entra acá y usted le contesta a la persona y le dice, ay, listo, sí, muchas gracias. De pronto usted ya habló con él, pero por ejemplo, para mí que estaba aquí externo, yo diría, ay, Esteban no lo ha mirado. Yo lo veía y la verdad, no, este pasito no lo había hecho. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer, cuando usted hace eso y contesta, o al menos lo entra aquí hasta este pantallazo y lo lee, ya desaparece. Va a ver que ya ahí no le vuelve a aparecer. Listo. Listo. Entonces dejaríamos hasta aquí el... Sí, claro, se puede hacer en cualquier área de la producción, como ella lo mostró en las imágenes. Puede ser en el área de diseño, en el área de producción, en la misma bodega, porque ahí hay en el documento que yo les dejé, ahí hay muchos errores de la bodega que eso afecta en la producción, porque digamos, ahí cuando vemos los rollos que están no envueltos de la mejor manera o tirados por aquí por allá, pues cogen mugre, de pronto se rasgan, se rompen, entonces se pierde material. O sea, todo tenga que ver con desperdicios, se pueden. Listo, no hay para qué, apenas estoy leyendo el tema de su micrófono, tranquilo. Todo lo que tenga que ver con maltrato de tanto la materia prima o de las mismas prendas. Por ejemplo, las están confeccionando, pero las están llevando, qué sé yo, en una canastilla que tiene por allá un borde que algunas prendas se rozan con ese borde y de pronto se tratan de romper. Eso también es un error, que muchas veces ven que eso está molestando y pues la solución puede ser sencilla, ir a colocarle una cinta y como para cubrirle o reportarla a la persona encargada. Mire, esta canastilla está defectuosa, no la cambia porque puede dañar las prendas. Entonces, cualquier tipo de esas situaciones puede ser un poco yo. Sí, cuéntame, Angie. Profe, ¿dónde encontramos la tesis para guiarnos? Que no me perdí. Listo, entonces, uno yo lo estoy dejando aquí en el enlace y yo lo voy a montar, o sea, en una media horita ya la van a encontrar acá o sea, entran por contenido del curso. Venga, a ver si lo podemos hacer porque aquí creo que este es el usuario mío. Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos cursos, hay algunas cosas que son que el alistamiento uno lo va nutriendo, porque igual en la medida que va avanzando la formación, así como ustedes van estudiando, nosotros también vamos estudiando, vamos encontrando materiales nuevos. Porque la persona que nos hizo allá, ella es una ingeniera textil de otro centro, que lleva mucho tiempo en esto. Entonces, en algunos momentos vamos a retomar elementos de otros compañeros, y así como lo hice hoy, yo voy a la parte final y le doy lo puntual, porque si yo vengo y le doy lo puntual, de pronto los dejo con vacíos, y pues la idea es que ustedes no tengan vacíos, sino que antes por el contrario. Sé que algunos
Cuando la conferencia de temática dura más de 30, 40 minutos, después la veo, que es lo que yo les digo, ¿quién hizo el esfuerzo? A no ser de que se le presente algo, todos estamos en las casas y a veces hay situaciones que se les salen de la... Por ejemplo, yo vengo de otra conferencia, entonces por allí ya me están haciendo caritas en mi casa que alguna cosa que me tenían por allí. No la he mirado, pero pues hay que primero salir del compromiso. Listo, entonces déjame aquí un instante. Yo aquí de una vez lo dejo organizado. Entonces vamos a que fase análisis, actividad de proyecto. Si ve que a mí me sale muy diferente como les sale a ustedes. Entonces aquí donde dice guía de aprendizaje, yo lo voy a ubicar. Acá, dice materiales de formación. Entonces, aquí justo debajo de uno de estos, ya yo les creo el enlace para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, este es el proceso. Cada que ustedes ven que les sale algo diferente, que de pronto es porque hemos hecho un proceso como este de... Entonces, en este caso les voy a colocar el enlace y en otro momentico les coloco el documento como tal, o si igual de aquí, desde este enlace, ustedes lo pueden descargar. Entonces, acá viene acá, y aquí uno viene y le hace aquí un truquito, que es dejarlo que ustedes lo lleve directamente a la página. Aquí le damos guardar, así entonces. Y esto me sobra. Listo, aquí. Doy control C, tengo que colocarlo acá. Venimos aquí. Entonces, todas estas son de las cositas que tenemos que, aunque no somos programadores de sistema ni nada que se le parezca, un poquito de color, simplemente son temas de aprender a manejar. Entonces, ya en este momento, ahorita vamos a mirar acá en el usuario al ingresar. Aquí volvemos al usuario de Esteban. Tengo los dos usuarios abiertos. Este se aprende, el otro dice instructor. Ya ustedes encuentran el material. Y en lo posible cuando investiguen, es un gran consejo que les doy, busquen tesis de grado. Fíjense que ahí es simplemente una tecnología industrial, pero hicieron un documento que, créanme que yo veo a veces tesis de grado de gente profesional y no veo documentos como de esa calidad. Entonces aquí dice ya, tesis confección, cuando le das clic allí, entonces ahorita se le va entonces el enlace y el enlace automáticamente la va a llevar al documento. Ha rechazado la conexión. Listo. Ahorita ya, o sea, ya la marqué, aquí va a quedar, entonces voy a subir el documento, que yo también lo tengo descargado. Listo. Y quería también hacer la prueba. Listo, aquí alguna otra inquietud, ya para cerrar aquí la grabación. Aquí André Felipe dice que ya está el grupo de WhatsApp. Sí, André Felipe. Acá si usted ingresa al foro de dudas, voy a regresar acá, allí está el enlace. Desde que inició la información está el enlace del grupo. O si no, me escribe al celular mío y yo le comparto el enlace. Pero aquí está. Eso también lo hemos mencionado. Pero sé que algunos no han revisado la conferencia por el problema técnico que vimos ahorita. Pero aquí en el foro, simplemente aquí estoy verificando que todo esté correcto como se planea. Bueno, tengo aquí muchas preguntas. Acá está el chat. Listo. Voy a copiar la dirección de enlace. Y ahorita procederé allí a revisar
Entonces, ese es el enlace que, para quien no se ha inscrito al grupo. Entonces, ya saben, por el foro de dudas, en el primer comentario mío, allí está el enlace. Listo, ¿alguna otra inquietud? O si no, vamos a ir aquí deteniendo la presentación para detener la grabación. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, pues les agradezco la paciencia a todos los que estuvieron el día de hoy. Pero la verdad es que necesitábamos que ese tema, si yo les doy el video, ustedes no lo ven. En cambio, si los tengo aquí, de alguna manera, algo prestaron atención y al final, en el remate que yo les doy de como esos tics de lo importante, logramos avanzar para el desarrollo de la evidencia. Entonces, agradecerle a quienes llegaron aquí hasta el final: Alejandro, Andrés Felipe, Angie, Blanca, Esteban, Isadora, Karen Pérez, Laura Victoria, Lina Meneses, María de los Ángeles, Rosalina, Sabis Karen, Sandra Milena y Juliana Soral. Finalmente, quienes han logrado trabajar en parejas, recuerden que deben subir los dos la evidencia. Entonces, simplemente hacen la portada y colocan los dos nombres, quienes ya lograron trabajar en equipo. Quienes definitivamente no lograron trabajar en equipo, pues siguen individual. Si en algún momento se logran contactar y logran armonizarse, sobre todo el tema de los tiempos, porque es que al menos se vean una vecesita, se chateen, venga, del punto tal, yo voy a revisar esto, yo encontré estos materiales, le arrancamos a ponerse de acuerdo, o sea, asignar responsabilidades para que logren avanzar. De lo contrario, si no logran ponerse de acuerdo en uno, qué evidencia va a ser el uno o qué puntos de la evidencia va a ser el otro, no pueden avanzar. ¿Listo? Listo, si no hay más preguntas, voy a detener aquí en este momento la grabación. Quienes ven la grabación mañana, pasa mañana, pues igualmente gracias por ver la conferencia, porque pues allí aclaran dudas. Listo, entonces feliz fin de semana. Si algunos quieren participar el día viernes, ahorita les voy a colocar el enlace, que es la misma conferencia que vamos a hacer de pronto pues más reducida de esta, y vamos a incluir la actividad de la presentación de SST. Sí, cuéntame, Blanca. Profe, buenas noches. No he mirado hasta qué fecha tenemos para subir este trabajo, profe, ¿qué opina? Estas evidencias igual van del 21, del 21 al 27. La idea es que en lo posible tratemos de cumplir con las fechas. Si en algún momento no se logra, pasa como así la inducción, yo todavía les dejo un tiempo prudencial para que ustedes las terminen. Igual ahorita que vienen algunos festivos y eso, aprovechar los que se van colgando de desatrasarse. De las primeras evidencias, a la gran mayoría, pues creo que está en el grupo, les coloqué el ejemplo de una manera organizada, de la que más me llamó la atención que la habían organizado. Fíjate que la hicieron en un Word y la pasaron a un PDF y hubo otros que de pronto manejan la herramienta de Canva, entonces nos hicieron un video, otras cosas bastante interesantes. Pues esa pues sí la dejo para quienes saben manejar la aplicación, porque pues mal haría yo en intentar que ustedes en 2 días intenten aprender a manejar Canva, ¿no? Eso sería algo ilógico. Pero quienes ya la manejan, pues listo, lo pueden hacer, pero no olviden siempre tener el documento base, ¿sí? Como la sustentación de donde sacaron la evidencia, que es bien importante, y el tema de la conclusión, ¿qué les dejó la actividad? ¿Qué inquietudes les dejó? Porque no solamente en las conclusiones es que aprendí, sino también qué dudas más surgieron para en el proceso irlas detectando y solucionando. ¿Listos? Entonces, voy a dejarle gracias. Ok, muchas gracias por todo. Listo.